Un cordial saludo, Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, para entenderlo, cuál es lo específico, ¿no?, de esta forma de vida consagrada, de lo que son los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica, pues recoge el Catecismo un punto del Código de Derecho Canónico que dice: un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. O sea, viviendo en el mundo y desde dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Bien, quizás una distinción importante que deberíamos hacer cuando se habla aquí de institutos seculares o un modo de vida secular. Quizás a veces las palabras nos pueden hacer un lío porque a veces hablamos de secularización y claro, pues todos vosotros habéis oído hablar a la Iglesia del peligro de la secularización, pues como uno de los peligros que nos acechan, ¿no? Secularización, pues es una tentación pues que existe en todos nosotros, en el mundo actual, incluso dentro de la propia Iglesia. Secularización es un pretender apartar las cosas, o sea, desligarnos del origen sagrado, ¿no?, de la vocación que todos tenemos. Secularización es pues coger las formas del mundo olvidándonos de lo específico, ¿no?, de Jesucristo. Secularización, incluso se le llama a un sacerdote, se ha secularizado, es decir, ha sido, se ha apartado de los compromisos que adquirió y ha solicitado a la Iglesia, pues el poder estar dispensado de los compromisos que había adquirido en el sacerdocio, etcétera, etcétera. La palabra secularización tiene ese componente, pero hay que distinguir esa palabra de la vida secular. Cuando hablamos de secularidad, hablamos en un sentido positivo de la palabra. Secularización tiene un sentido negativo. Sin embargo, la palabra secularidad tiene un sentido positivo, que quiere decir sencillamente, pues se trata de vivir el mundo, o sea, las situaciones, todo aquello que ha sido creado por Dios, século viene del mundo, el siglo, este mundo también debe de ser consagrado a Dios, ha sido creado por Dios, y el mundo, como criatura suya, está llamado a glorificar a Dios. Una cosa es el mundo en el sentido negativo, lo mundano, la mundanización, y otra cosa es el mundo como algo positivo que estamos llamados a cristianizar. Por lo tanto, el hecho de que exista institutos seculares o una vida secular, etcétera, pues no hace sino incidir que estamos llamados a vivir en este mundo ordenándolo a gloria de Dios. Distingamos que eso de la palabra secularización, que ya tiene un sentido negativo, que es como una especie de querer apartar al mundo de su sentido religioso. Una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es mundanizar, mundanizarnos. Esa sería la diferenciación. Tenemos que vivir en el mundo sin mundanizarnos. Bien, hecha esa distinción, pues nosotros hablamos de que una de las diferencias entre lo que es propiamente la vida religiosa, la vida de los religiosos, ¿no?, de estas formas distintas de vida consagrada de las sociedades de vida apostólica o institutos seculares, la diferencia que tienen es que los religiosos se apartan del mundo, en cierto sentido por lo menos. La vida religiosa se aparta del mundo
y se dirige a una forma de vida comunitaria que incluso nosotros ya le llamamos pues el convento, pues los religiosos viven en un convento o viven en una casa religiosa en la que también de alguna forma deciden apartarse del mundo para servir a ese mundo. No es que desconecten con el mundo, porque ciertamente no desconectan, ni siquiera los religiosos de vida contemplativa, que están inmersos como una comunidad orante en medio del mundo. No digamos los religiosos de vida activa, que se dedican a la enseñanza, etcétera. Pero sí que es cierto que en la vida religiosa hay un componente de apartamiento del mundo. Apartamiento del mundo que, sin embargo, no se da en estos institutos seculares o sociedades de vida apostólica. Están insertas en el mundo, viven en medio del mundo. El mismo hábito religioso también es un signo, es un signo el hecho de que los religiosos llevan un hábito que les distingue como, en cierto sentido, separados del mundo. Mientras que en los institutos seculares, sociedades de vida apostólica, en sus constituciones, pues no suelen tener ese hábito. Desconozco si en algunos quizás sí que puedan tenerlo, porque ahí está la variedad, que posiblemente hay alguno que sí pueda tenerlo, pero es propio lo más generalizado es que los institutos de vida secular no tengan ese hábito que en cierto sentido les distingue del mundo, precisamente para estar más insertos y para evangelizar el mundo, digamos, desde dentro, siendo como un fermento. Lo propio de esta forma de vida consagrada es profesar los consejos evangélicos, profesarlos a veces con la palabra voto, a veces con otro tipo de palabra, con la palabra compromisos o promesas, porque puede haber, y hay de hecho, ¿no?, distintas formas dentro de estos institutos o sociedades de vida apostólica. Pero se profesan esos consejos evangélicos viviendo insertos en el mundo, como fermento, como escondidos dentro del mundo, para ser fermento dentro de él. Es hermosa la palabra fermento. Fijaros cómo el fermento permanece casi invisible y sin embargo lo transforma todo. Este es el ideal de ese tipo de vida consagrada. Insertos en el mundo, en una profesión concreta. Uno puede estar trabajando pues desde una obra que sea estrictamente pues apostólica, pero también incluso puede estar trabajando pues en una labor que puede pasar bastante desapercibida, pero está fermentando desde los valores cristianos con los que vive y realiza esa profesión. Esa persona se ha consagrado con los 3 votos o los tres consejos de seguimiento a Jesucristo y está fermentando la realidad que le rodea. Me recuerda esta forma de vida, de ser fermento en medio de la sociedad. Me recuerda aquel pasaje que hemos escuchado muchas veces, ¿no?, de aquella estrategia del caballo de Troya, donde Odiseo pues tuvo aquella estrategia de introducir aquel gran caballo de madera dentro de las murallas de aquella ciudad que parecía inexpugnable, y dentro de aquel caballo llevaba pues una serie de soldados que al entrar dentro de la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad, pudieron conquistarla. Ahora es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre, pero que sí que quiere significar que precisamente se trata de vivir en el mundo, insertos en el mundo, para ser fermento desde él, y transformarlo desde dentro. Está claro que los religiosos, pues por su forma de vida, pues no pueden hacerse presentes, porque tienen también, ¿no?, una necesidad de apartarse del mundo, pues en muchos aspectos de la vida cotidiana, en muchos trabajos, en muchos lugares. Sin embargo, los institutos seculares y ese tipo de vocaciones están llamados a hacerse presente en esos lugares. Transformar desde dentro, siendo fermento. En el fondo seguimos ese misterio del Verbo hecho carne. ¿Acaso no hizo algo parecido en el designio de la Santísima Trinidad, lo que fue la encarnación
en la que en Jesucristo se introdujo en nosotros el Verbo hecho carne. ¿Acaso pues alguien que quiere llevar este modo de vida secular llevando a él pues esos consejos evangélicos no está imitando el modelo de la encarnación en el que el Verbo se encarna tomando carne humana, y la plenitud de la divinidad no vino a nosotros hecha carne humana, perfectamente podríamos decir semejante a nosotros en todo, pero interiormente distinta y con la capacidad de fermentar el mundo. Jesucristo precisamente nos dio, en este modelo de la encarnación, dio el mejor ejemplo de lo que es este tipo de vocaciones de vida consagrada en el siglo, vida consagrada con esta forma secular. Jesús, al hacerse carne, él mostró la divinidad oculta en la humanidad, en la carne humana, y fermentó la carne humana, fermentó la naturaleza humana, la transformó viniendo al mundo y desde dentro nos transformó. He aquí también cuál es el origen, el hecho teológico, ¿no?, de esta forma de vida secular, ¿no?, de consagración secular, que tenemos que distinguir muy mucho, porque algunos igual podrían ver, algunas personas, pues miembros de institutos seculares, y podrían pensar, pero ¿cómo están estas personas viviendo así, viviendo en un piso, podría parecerles que esa forma de vida pues es una especie de forma de vida religiosa devaluada, ¿no?, o un poco mundanizada, o un poco secularizada. No es cierto. Distingamos eso. Esta vocación de vida consagrada en el mundo, en el siglo, no es una vida religiosa, digamos, un tanto mundanizada o escapada del convento, o que haya perdido pues esa especie de sentido religioso de vida comunitaria estricta. No, es que es distinta esta vocación. No confundamos eso con una vida religiosa que se ha secularizado. No, es que es distinta esta vocación. Precisamente lo propio de estos consagrados, pues que están inmersos en el mundo, viviendo pues en este piso, metidos en este trabajo, como una enfermera en un hospital, como una persona en un medio de comunicación, etcétera, están precisamente con la vocación de ser fermento desde esa consagración personal que tienen allí donde pues Dios les planta en lugares de primera línea de evangelización, precisamente haciendo vida pues ese modelo de encarnación que fue el del Verbo hecho carne. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.